profesores luego hablas, pues con el respeto que merecen, y que tienen una forma también de vivir, una forma de pensar, y creo que ustedes están intuyendo, ¿no? Me refiero al caso concreto del mundo gitano, que ha sido una de mis pasiones, ¿no? A la hora de intentar dar a conocer algo que es poco conocido, tengo que decir, ¿no? Esta ha sido un poco la actitud que he podido pues, aportar, ¿no? Dentro de la academia, que por cierto estos temas hasta los años 90, mediados de los 90, todo lo que tuviera que ver con la antropología gitana era algo como, te daba la sensación que formabas parte de una especie de gueto, un pequeño gueto invisible, ¿no? Así como que no tuviera ningún tipo de interés, y que no pudiera aportar alguna dimensión relevante, ¿no? Para las ciencias sociales. Es algo por lo cual tuve que ya discutir, por lo menos desde que estudiaba los años 90 en la universidad, que esto de los gitanos, me lo decían incluso los profesores de la Universidad de Barcelona, donde me formé, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto para qué? ¿Cuál es el objetivo y tal? Porque realmente es algo que llamaba la atención, ¿no? O sea, el antigitanismo también es un antigitanismo académico, también lo puedo decir. Es decir, este prejuicio, que también afortunadamente ahora tenemos un montón de tesis doctorales, tenemos aquí a doctoras en antropología Caliz, ¿no? Y otras gentes que no, ya están pues, llevando estos estudios a un nivel superior y a un nivel digno dentro de la universidad, ¿no? Supongo que ustedes lo intuyen, ¿no? ¿En relación a qué? En relación a esta llamada cosmovisión gitana, podríamos llamarle, o romaní, de la cual encontramos múltiples variaciones dependiendo del contexto donde nos situemos, en qué país, en qué momento histórico, en qué contexto histórico-político, en el cual nos ubiquemos. Bueno, yo desde los años 80 había convivido, en los años 80 del siglo pasado, había convivido con Calós, desde la mina, el barrio de la mina es en Adrián de Besós, empecé a trabajar con las asociaciones gitanas, luego por este juego extraño de las políticas sociales me contrató el Ayuntamiento de San Adrián durante un par de años para darles, aparte, formación laboral, alfabetización, etcétera, etcétera. Trabajé en los programas de refuerzo escolar del Ministerio de Asuntos Sociales en los años 90, era alfabetización y carnet de conducir, por cierto, un programa que tuvo mucho éxito, en el cual participé, y que, oye, los chicos, les ayudábamos a que pudieran librarla, subir a tráfico, acompañar a tráfico y tal, y oye, se sacaban el carnet de conducir, tú, y esto lo hicimos en San Adrián de Besós, lo hicimos en Mataró también, y funcionó bastante bien dentro de lo que cabe, ¿no? Y esta es un poco mi experiencia, claro, experiencia muy condicionada también por la precariedad de la cual vivíamos. Los contratos eran contratos temporales, ¿no? Ya sabes que el ayuntamiento, al cabo de 2 años, normalmente es un viernes, ¿no? Llega un viernes y te viene el coordinador y te dice, mira así hacia la mesa, porque casi no te pueden mirar, ¿no? Así con el dedo, ¿no? Como limpiando una mota de polvo, ¿no? Y es un viernes y te dicen, bueno, pues su desempeño ha sido estupendo, estamos muy contentos con su trabajo y bueno, pues, su contrato ha finalizado y esperamos volver otra vez a contar con usted, ¿no? Y te quedas y dices, hostia, ¿qué pasa con toda esta experiencia, con todo este trabajo? Y se queda pues colgado. En Mataró intentamos, fue un proyecto fracasado, pero dentro de la Asociación Gitana de Mataró, no me voy a enrollar mucho con esto, pero es importante que ustedes también lo sepan y me gustaría compartirlo, y lo quiero decir públicamente. Iniciamos un programa de obtención del graduado escolar, con lo cual, claro, este problema del abandono temprano de la escuela es un problema real, ¿no? en este país. A partir de los 15 años, pues todos los datos de la Fundación Secretariado nos hablan de que el momento clave parece que son entre los 15 y los 16 años. Se piran de la escuela y no sabemos qué pasa con esto. Entonces, hostia, esto de ver en la propia asociación, en las tardes, puedes conseguir los libros para estudiar el graduado, y estuvimos durante un tiempo, unos meses y tal, con un grupo de chicos y chicas, tal. Y oye, ahora estoy muy contento, aunque fue un fracaso porque al final, claro, pues, no tuvo una
continuidad, por lo menos movimos algo, ¿no? Movimos algo en este sentido. Bueno, esto es un poco el contexto, yo creo que de una manera también un poquito así atropellada, pero es el telón de fondo, si se me permite, merece la pena aclarar, bueno, pues porque acepté la invitación de Federico, que no fue por razones puramente académicas o disciplinares, sino porque aprecio con simpatía y con admiración el hecho que pues, Enseñantes con Gitanos lleve pues, 42 años, ¿no? Y que sea una prueba de que sigue habiendo trabajo por hacer desde una perspectiva, digamos, comprometida con la escuela y sus problemas y con absoluta admiración a los docentes como agente de transformación y que puede contribuir a la construcción de una escuela más inclusiva e intercultural. Y pueden hacerlo, ¿no? Pueden hacerlo por los límites y oportunidades institucionales dentro de las cuales se desenvuelven también, ¿no? Falta de apoyos, falta de recursos, falta de programas específicos dirigidos a la atención a la diversidad y por las situaciones que se encuentran también en el aula, donde, bueno, quisiera subrayar también que hay una brecha muy importante entre lo que son los valores y la práctica real, ¿no? Y esto, por ejemplo, Abel Beremendi, que está aquí con nosotros, pues lo ha estudiado, ha estado leyendo un artículo suyo que publicó recientemente y lo pone de manifiesto, ¿no? Una cosa es toda esta ideología, ¿no? De la interculturalidad, de la atención a la diversidad, la solidaridad, la comprensión del otro, tal, y otra cosa es lo que ocurre en el aula. Entonces, los antropólogos, pues, solemos pues estar en el aula, viendo cómo se desarrolla y se desenvuelve pues, toda esta ideología en la práctica. Una cosa es el deber ser y otra cosa es lo que ocurre, ¿no? Entonces, para mi presentación, he de subrayar que contra todos los principios del gremio de antropólogos, al cual pertenezco, pues he traído un PowerPoint, pero el PowerPoint que solamente me resultará de apoyo para, pues como guión de la ponencia. Lo digo porque normalmente entre antropólogos la tradición oral es lo que predomina, ya sabes, ¿no? Entonces, por encima de cualquier otra metodología de comunicación, pues normalmente no usamos PowerPoints. Entonces, yo lo he utilizado un poco para que yo no me pierda y también como una deferencia hacia ustedes para que puedan ver una cierta claridad y tal, y no les ocurra demasiado con conceptos demasiado abstractos. He de advertir también una cosa, y ya con esto acabo, porque si no, no empezamos. Lo que voy a presentar no es el resultado tampoco de alguna investigación concreta, y yo lo que voy a hacer son unas reflexiones generales, y así me pidió Federico, acerca de lo que enuncia el título de la ponencia. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues bueno, básicamente voy a hacer una primera parte dedicada a la desigualdad en la escuela, lo cual me llevará, no de forma natural, porque yo soy el que conduzco la reflexión, pues, a hablar a partir de este marco más general sobre algunas metáforas que se han aplicado hacia la escuela. Ahora les explicaré un poquito mejor. Y para ver a continuación algunas relaciones con el antigitanismo. Seré muy breve con el antigitanismo, porque pues para no repetir, ustedes creo que ya tienen una formación consolidada y pues muy clara sobre el antigitanismo. Pero si quieren que hablemos de antigitanismo, podemos hablar de antigitanismo toda la sesión. De hecho, tengo en esta presentación otras láminas que he utilizado en otra presentación, y si quieren que profundicemos en este asunto, tengo algunos ejemplos que tal vez pueden ser de su interés. Y finalmente, quisiera apoyarme en algunos estudios etnográficos. He seleccionado 2 o 3 obras que he traído aquí, trabajos realizados sobre la escuela en algunos países que me parece que también pueden aportar bastante. Todo esto en relación a una gran paradoja, ¿no? Que es que se dan unas condiciones estructurales de contexto, ¿sí? Dentro de la educación y dentro de la escuela, pero dentro de estas condiciones hay una cosa muy importante, ¿no? Que es la capacidad de agencia. Creo que lo han mencionado en la ponencia anterior de Juan de Dios, la capacidad que tienen las personas dentro de estas limitaciones que les pone la estructura, colegios segregados, falta de profesores, falta de becas comedor, falta de recursos de todo tipo, antigitanismo, ¿sí? Toman decisiones dentro de los límites estructurales en los que viven. Las personas toman decisiones y a veces arriesgan. Supongo que esto nos recuerda un poquito a la idea de Pierre Bourdieu, la idea del ánimos, ¿no? Que
sistema de percepciones, expectativas, formas de pensar, formas de hacer, que están condicionados, fuertemente condicionados socialmente. ¿Dónde has nacido? ¿En qué barrio? ¿Quiénes eran tus amigos? ¿Cuánto dinero entraba en casa? Si en tu casa tenías una biblioteca, si en tu casa tenías acceso a, yo que sé, a televisión, canal de pago, donde podías acceder a canales culturales como el Discovery. Bueno, el Discovery no es un buen ejemplo porque ahora se ha degradado tanto el canal Discovery, el National Geographic, algún tipo de canales culturales y tal, no tenías tampoco recursos para eso. Es decir, ¿cuánto dinero trae en casa, no? Y es interesante esto, y esto parece que te marca, ¿no? Eso significaría entonces que yo, que soy el hijo de un pequeño comerciante, un carnicero, debería haber acabado trabajando como carnicero en el Carrefour, cortando filetes. Pues no, estoy aquí, porque siendo consciente, ¿no?, tomé una serie de decisiones. En mi familia fui el único que estudió. Y esto ocurre en las familias, también en las familias gitanas. Las familias a veces arriesgan y dicen, bueno, en mi caso, bueno, pues que David estudie, los otros hermanos que trabajen, traerán el dinero a casa y eso permitirá que David pues le podamos pagar las fotocopias, las matrículas y tal y cual. Esto es algo interesante y que quiero también resaltar. Bueno, una nota también muy rápida, pero rapidísima, es que no me puedo tampoco permitir no mencionar una cosa muy importante que ha dicho Juan de Dios, que nos puede servir un poco más de contexto. Es decir, la posibilidad de cambiar esta pregunta que le han hecho es interesante. Esto, la posibilidad de cambiar a partir de la dinámica interna de los propios calós o los romanís, no porque lo digan los gacheros o los payos. Esto es importante tenerlo como punto de vista. Eso es una cosa que sí me parece importante. Segundo, el aporte que una sociedad ha instaurado en la historia con los gitanos o con los romis, cuando Dios ha hablado de esto, esos aportes son siempre significativos. El tema de la Guardia Civil, esta intervención de Juan de Dios, ¿no?, en el Parlamento, en el año 77, denunciando los artículos de la Guardia Civil. Se ha mencionado Mancha Real. Estos hechos no se pueden evadir. La deriva racista es pavorosa, ¿no?, aunque luego en las encuestas aparezcan esas respuestas, ¿no?, en relación al racismo. Los españoles no somos racistas, ¿no? Entonces, claro, ¿no?, es interesante. Yo creo que hay que prestar atención al punto de vista. Me refiero al punto de vista, desde qué punto de vista abordemos estos temas. Lo digo porque, lo ha dicho Juan de Dios, estamos hablando de una minoría cultural respecto a una mayoría, lo cual implica que difícilmente hay un parangón, es decir, difícilmente es conmensurable lo que piensa esta minoría aquello que puede pensar la mayoría de la minoría. No sé si me explico, ¿no? Es decir, que hay una relación de fuerza tan desigual, tan desbalanceada, que la comparación ya está viciada de inicio. Es raro. Es decir, si no tenemos en cuenta esta gran diferencia de poder que hay entre esta mayoría y esta minoría, pues creo que no avanzaremos en ese sentido. Bueno, empiezo ya entonces con lo que tenía que decir y bueno, voy a ir muy rápido, ¿no? Primero de todo, ¿qué es la escuela? Bueno, la escuela, hay muchos tipos de discursos acerca de la escuela, como toda construcción social, con vocación universalista, es decir, algo universal en todo el planeta. Los niños estudian unos más, otros menos. En esta expansión planetaria de la escuela, recordad, no sé si la serie Star Trek, esta serie que tal, hay incluso una escuela intergaláctica, ¿no? Dentro del futuro, dentro de la hay escuelas, ¿no?, para los diferentes habitantes de diferentes planetas, ¿no? Es algo que incluso también está ahí en Star Trek, ¿no? Es un lugar físico donde las personas actúan e interactúan a horas más o menos fijas. Entonces es un lugar donde suceden cosas, pero suceden muchas cosas en ese sentido, ¿no? Entonces el punto de partida, bueno, es
desigualdad educativa, ya lo saben ustedes, esto es una obviedad, pero es interesante subrayarlo, ¿no? Esta desigualdad educativa pues, se define como la participación o inclusión desigual de los grupos sociales en los sistemas educativos y las desigualdades entre ellos, lo cual es parte de factores estructurales por cuestiones de clase, género, etnia y los modelos hegemónicos de cultura, es decir, modelos, estoy hablando sobre todo de valores propios de la mayoría, ¿no? De la mayoría, estos valores dominantes, ¿no? Que entran a veces en colisión con los valores de estas minorías, ¿no? Entonces, es interesante. Hay una pregunta muy interesante que se hace los sociólogos de la educación. Básicamente hay dos polos, ¿no? En los debates acerca de esta cuestión, y es, ¿la desigualdad educativa es un reflejo de las desigualdades sociales? ¿Sí? La escuela es como un espejo de lo que ocurre en la sociedad, ¿o es el resultado de la forma en que se organiza la educación? Es interesante. Sobre la base de las respuestas que podamos dar a esta pregunta, pues los académicos han buscado razones, ya sea razones internas o externas a la educación. Tampoco es muy difícil de entender, y creo que todo el mundo es consciente que los sistemas educativos actuales, sistemas neoliberales, pues están reproduciendo y reforzando los privilegios y las desigualdades, ¿no? Y se presentan habitualmente las diferencias que son socioeconómicas, como decía al principio, como si se tratara de diferencias en capacidades, logros y méritos de los alumnos, es decir, se responsabiliza al alumno de su fracaso sin tener en cuenta cuál es la cuestión de la desigualdad estructural, porque no sé si lo saben ustedes, pero no todo el mundo es igual. O sea, nuestra sociedad es una sociedad de iguales, ¿no? Hay desigualdades estructurales, tal, y tal. Entonces, la mayoría de los países europeos, igualmente la educación está determinada por estas circunstancias socioculturales, económicas, políticas. En el caso de los estudiantes romaníes, pues es un hecho, no vamos a repetir, pues que en realidad los romaníes reciben una educación pues, de baja calidad, segregada, lo que les impide proseguir sus estudios y tener más opciones, por lo menos más libertad de elegir. Esto es lo que decía Amartya Sen, porque recuerdan ustedes cuando hablaba de las capacidades, las capacidades es esto de poder elegir, ¿no? Algo que puede ser un logro para mí, ¿no? Tener buena salud, buena alimentación, no sé, una buena escuela también, y que se puedan desarrollar con todos estos funcionamientos, ¿no? Entonces, esto es lo que dice el premio Nobel, ¿no? En este sentido, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes es esto, ¿no? Que a pesar de las esperanzas que tradicionalmente hemos depositado en la educación pública como un gran igualador, la evidencia nos dice que la escuela es capaz de luchar contra las desigualdades solo en algunos casos y dadas algunas condiciones, entre ellas un gasto público ciertamente elevado, pero también un sólido currículo común. Entonces está la cuestión de si la escuela mitiga, reproduce o incluso agrava las desigualdades ha sido discutida durante mucho tiempo en las ciencias sociales. No lo citamos aquí, pero es Horace Mann, un educador estadounidense, ya en el siglo XIX, ¿no? Propuso una visión muy optimista de la escuela, ¿no? Como un gran igualador de estas diferencias sociales. Entonces la idea está de la escuela como una partera, ¿no? De una sociedad igualitaria e inclusiva. Es una idea muy estadounidense en este sentido. Allí siempre se ha pensado que no había necesidad de igualar a la sociedad a través del bienestar. No tienen grandes programas de bienestar social, ¿no? Como acceso gratuito a la salud, tal, ¿no? Entonces, bastaba con la escuela. Creían los norteamericanos que la escuela igualaría a la gente, pero sin una política fiscal de redistribución de la riqueza, sin sanidad gratuita, todo esto que en Europa hemos conocido, ¿no? Por lo menos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, si nos fijamos en el ranking de los países que han avanzado más precisamente en igualdad de oportunidades educativas,
pues Estados Unidos está lejos, ¿no? Entonces, algunos países europeos, sobre todo los países nórdicos, ustedes lo saben perfectamente, han avanzado mucho más, ¿no? Entonces, es interesante. También los sociólogos, bueno, desde los años 60 ya dijeron que el fracaso escolar está conectado con el capital cultural y socioeconómico del alumno. Los informes de la Fundación Secretariado Gitano son contundentes. En este sentido son muy claros al respecto, ¿no? El último informe es clarísimo, es decir, que la escuela no está logrando cerrar esta brecha, ¿no? Cuando el estudiante presenta este tipo de capitales bajos, ¿no? En este sentido, y que tienen situaciones complicadas en casa, en el barrio, no son tontos ni son incapaces, ¿no? Pero esto sigue siendo pues una tarea que no está resuelta y, como decía, no es una tarea solo de la escuela, ¿no? Entonces, voy a hacer un salto también muy interesante. Todo esto, digamos, se puede enmarcar de una manera un poquito más, si me permites, técnica, en la idea de la reproducción social, que es un concepto, bueno, el origen es un concepto marxista, ¿no? Cómo se reproduce los privilegios de una clase burguesa, ¿no? Frente a la clase trabajadora, que es una clase explotada, que tal, que cual. Entonces de ahí se ha ido pues, retomando la idea de que, bueno, diversas instituciones, bueno, pues de alguna manera, como la Iglesia, el Ejército, pero sobre todo la escuela, están reproduciendo estas desigualdades sociales, ¿no? El Althusser de los años 70 era bastante radical en este sentido, ¿no? Y hablaba del aparato ideológico dominante, aparato escolar, político, religioso, ¿no? En este sentido. Entonces, claro, la idea desde los años 70 era esta, ¿no? Porque las escuelas estaban convirtiendo estas circunstancias favorables en origen de partida para determinados estudiantes que salían, la línea de salida, pues salían unos metros antes que los otros, ¿no? Por eso, entre las clases trabajadoras, la escuela siempre ha significado, casi siempre, sangre, sudor y lágrimas. Pues mucho esfuerzo, ¿no? Para poder, por lo menos, ascender o tener una vida digna. Y hay otros, pues que tenían, ciertamente, pues, una serie de ventajas por haber nacido en familias más acomodadas o ser de clase media, en este sentido. Bueno, esto ya lo saben ustedes, no vamos a profundizar en ello. Este es un libro, pues, de los años 70, La reproducción, de Pierre Bourdieu y Claude Passeron, sociólogos que, bueno, pues, evidentemente pusieron de manifiesto esta conexión entre la escuela y mis circunstancias, ¿no? El entorno familiar. Y claro, lo que decían era que el sistema educativo, por lo menos en Francia, lo que hacía era reproducir estas jerarquías, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que ponían era que el capital cultural que tenían los maestros era un capital, bueno, que la forma de hablar que tenían en el aula se compenetraba mucho más con la forma de hablar, con el capital cultural que tenían los estudiantes de clase media. O sea, los maestros hablaban como clase media, porque eran clase media. Por lo tanto, para los hijos de la clase trabajadora, no entendían la lección, ¿no? Es decir, les costaba seguir el ritmo, los niños de clase baja. ¿Y qué es lo que hacía? Claro, por una cuestión ideológica, claro, se culpabilizaba al estudiante de clase baja por su fracaso escolar, lo cual estaba reproduciendo el privilegio de clase. Esto, en términos de Bourdieu, era un ejercicio de violencia simbólica. Violencia simbólica es ese tipo de violencia en el cual los dominados no son conscientes de su propia dominación. Los estudiantes de clase baja, bueno, pues asumían que deberían ser idiotas o incapaces en este sentido, porque esta era, digamos, la ideología dominante. Afortunadamente, todo esto se ha ido revisando ya con el tiempo. También ponían de manifiesto la importancia del currículo oculto. Esto ustedes saben mucho más que yo, ¿no? Es decir, estos valores y normas que se transmiten a través de la cultura escolar, por ejemplo, la importancia de la puntualidad, del orden, de la disciplina, de la obediencia, en ese sentido, ¿no? Las actitudes, la importancia de un buen ambiente en la escuela,
el currículum oculto. Por cierto, en algunos estudios en Estados Unidos, sobre todo con niños afroamericanos, y he de decirles que todas las teorías de la raza que se han desarrollado mucho en Estados Unidos en relación a las comunidades latinas y afroamericanas son de mucha utilidad también para el caso que estamos estudiando, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque el currículo oculto en varios de estos estudios en escuelas norteamericanas, escuelas públicas, con una población importante afroamericana, bueno, pues hay comportamientos y actitudes que denigran dentro del aula y dentro de la escuela. Estoy hablando de escuelas primarias, por ejemplo, de California, ahora recuerdo, denigran el estilo, la forma de vestir, la forma de hablar, el lenguaje corporal, que implica la forma de moverse, etcétera, etcétera, bueno, juzgándose como inferiores hacia esos niños afroamericanos y también latinos. Entonces se construye la idea de los chicos malos. Son los chicos malos. Hay otra etnografía también muy interesante acerca de esta escuela primaria en California, donde, por ejemplo, otra forma, ¿no?, de disciplinar es a través de estos discursos. En la escuela secundaria, por ejemplo, a través del discurso del maricón. Sí, el maricón. En la escuela secundaria, como una forma de atacar a estudiantes que parecen ser homosexuales. Es decir, que en la escuela pasan cosas y a veces no son agradables en relación, sobre todo, a estos valores y estas cuestiones del currículum oculto, ¿no? Hay algunos estudios, por ejemplo, también en relación, bueno, a cómo la escuela también está robando el tiempo de los niños. Por ejemplo, en Corea del Sur, bueno, los niños surcoreanos se enfrentan a lo que algunos analistas han hablado de la guerra de exámenes. Es decir, los machacan tanto en las escuelas, un alto rendimiento, que cada minuto de sus vidas estaba organizado en torno a la escuela, o las clases adicionales que tienen que tomar también en las tardes, hasta 5 horas al día, que se consideran necesarias para garantizar su éxito, ¿no? Esto es interesante, esta idea de cómo en algunos países los niños están atrapados dentro de este sistema con impacto, sin duda alguna, la salud mental y física, estrés, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, algunos hablan incluso hasta de la desaparición de la infancia en estos países, en una sociedad ordenada y próspera como es Corea del Sur, ¿no? Es interesante el currículo oculto, y por aquí están también algunos compañeros he visto de Facali y tal, y a veces lo hemos hablado en ese sentido, y ellos también lo han puesto de manifiesto en algunas de sus intervenciones, en las cuales he podido asistir. Esta idea, efectivamente, también de estas expectativas que a veces se proyectan sobre ciertos colectivos. Saben ustedes de lo que estoy hablando, de la profecía autocumplida, ¿verdad? El efecto Pigmalión. Es decir, que es uno de los riesgos que ocurren en estos centros escolares segregados o ghettificados, ¿no? Al final, claro, si los profesores no creen que los alumnos puedan progresar, se ha demostrado que no progresan. Al final te acabas acomodando a la expectativa que tienen de ti. Esto es interesante porque el trabajo que he leído de Abel Bermení habla precisamente de algunas de estas ideas que tienen algunos profesores respecto a los sudamericanos, los gitanos, los marroquíes, las mujeres marroquíes, por ejemplo, ¿no? Tú dices, los profesores dicen, son respetuosas, pero no entienden nada, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo vas a trabajar por la equidad? Esto es un concepto clave, la equidad y la igualdad de oportunidades, cuando se aplican también esta cuestión, ¿no? Que en determinadas escuelas y determinados estudiantes son vistos como negados al estudio. Al final, a fuerza de tanto machacar lo mismo, al final los niños se lo acaban creyendo que son irresponsables, que son poco respetuosos, que no entienden la lección, que son una especie de parásitos sociales, ¿no? En este sentido. Bueno, no, es interesante. He de decirles que también con Unión Romaní, hace 5 años, hicimos también una pequeña investigación en algunos de los colegios segregados de Sevilla, en Torreblanca, San Diego, etcétera, etcétera, y detectamos algunas de estas ideas, sin duda alguna, dentro del profesorado, ¿no? La idea de los gitanos en algunos colegios, digo, como parásitos sociales. O sea, era realmente un poco preocupante en este sentido, ¿no? También
voy a ir muy rápido también. Bueno, esto es un poco otro trabajo que también fue muy impactante. Estoy hablando del año 77, han cambiado mucho las cosas, pero en su momento Paul Willis dio un poquito más de espacio a las formas en que los jóvenes de clase trabajadora en el Reino Unido, en Inglaterra, pues luchan creativamente contra estas desigualdades escolares. Estamos hablando de agencia, de que la gente toma decisiones. Y claro, lo que decía Paul Willis en Aprendiendo a Trabajar, su teoría puede ser un poco pesimista, pues, es un estudio etnográfico de una escuela, me decía que los muchachos, que son estos, los colegas, ¿veis? Estos tipos que aparecen en la foto, no sé si se ve bien o lo amplío, que son la gente que iba con las chupas de cuero, que se ponían a fumar en los baños, que se ponían de chulitos, ¿sabes? De chulitos con las tías, ¿sabes? Los ligones, los que acosaban, ¿no?, a los otros, a los empollones. Claro, estos eran los rebeldes, ¿no?, en teoría. Pero eran los que fracasaban y acababan trabajando precisamente de lo que trabajaban sus padres en la fábrica. Los verdaderos rebeldes, y esto claro, un poco de la contribución de Paul Willis, los rebeldes eran los otros. Eran los que despectivamente llamamos los empollones. Eran los tipos de clase trabajadora que luchaban, que tenían esfuerzo, que sacrificaban mucho de su tiempo, del dinero de sus padres, que se adecuaban más, digamos, a lo que la escuela exigía de ellos, ¿no? Entonces, más que aceptar ese destino o esa posición subordinada, para lo cual parece ser que la escuela los estaba formando, es decir, acabando, no progresar, no ascender y acabar trabajando de lo que trabajaban sus padres, estos otros chicos eran verdaderamente los rebeldes. Los que, ya está, los que se lo curraban, ya está, los que tenían que aguantar toda la mala leche de los otros, ¿no? En este sentido. Bueno, claro, él decía, se entra pobre y se sale tonto, ¿no? Claro, un poco esta función legitimadora que en algún momento de una manera crítica veía cómo la desigualdad social se transformaba en esta idea del hándicap o de los déficits individuales. Todo esto que ha hablado Juan de Dios de las escuelas puente y esta cuestión también de la educación compensatoria, a ver si tengo tiempo de mostrarles algunos gráficos, va en esta línea. Pero, bueno, siendo conscientes de que la escuela tiene esta ambigüedad y este dualismo, se sigue considerando como la mejor puerta de ascenso social. Todas las clases sociales llevan a sus hijos a la escuela. Ya está, nosotros somos hijos también de la escuela. Somos hijos de la ilustración, ¿no? En este sentido. ¿Recordáis cómo era esto? Hostia. Bertolt Brecht. Por aquí, apuntado, ¿no? Preguntas de un hijo a su padre, Bertolt Brecht, ¿no? Un hijo le pregunta a su padre, papá, ¿debo estudiar francés? Y el padre le responde, ¿para qué? Este país está en decadencia. Papá, ¿debo estudiar matemáticas? Y el padre dice, ¿para qué? No te preocupes por las cuentas porque tendrás que pagarlas igualmente, ¿no? Papá, ¿tengo que estudiar historia? ¿Historia? ¿Para qué? Si la historia siempre la cuentan los vencedores, ¿no? Pero estudia matemáticas, estudia francés, estudia historia. Bueno, es la gran paradoja, ¿no? Que en realidad, pues, por lo menos la encuesta en el CIS, la más reciente que he podido ver, habla precisamente de esto, ¿no? De que más de la mitad de la población de este país sigue confiando en la escuela como un ascensor social, ¿no? ¿Hay respuesta para esto? Bueno, tal vez hay que buscar un término medio, ¿no? Vamos a citar aquí también, los trabajos de Marina Subirats sobre el sexismo en la escuela, en los libros de texto, donde no aparece, por ejemplo, la contribución de las mujeres, el uso del patio en las escuelas, el uso del espacio, también en las escuelas catalanas, bueno, yo soy de allí, soy de Cataluña y tal, te digo que soy de allá, pero bueno, se ha avanzado mucho también en el uso del patio, donde normalmente, bueno, en mi época, en los 70s y tal, 80s,
hasta hace poco el patio estaba prácticamente avasallado por la pelota, por el balón de fútbol, donde las niñas tenían que jugar a las cuerdas o a otras cosas en la periferia del patio, ¿no? Entonces, claro, se exponían a que les dieran un balonazo, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? El tema del balón de fútbol, más serio de lo que parece. Bueno, y todos los trabajos de Teresa San Román, Tomás Calvo Huezas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿cuál sería la respuesta a ese término medio? Bueno, la escuela tal vez no es suficiente, ¿no?, para acabar con mitigar estas desigualdades, pero por sí sola no es capaz de construir una sociedad justa en este sentido, ¿no? Solo si la sociedad se hace más justa, ¿no?, también más igualitaria, e inclusive la escuela también puede contribuir a reducir las desigualdades. Bueno, esto ustedes lo saben, ¿no? Yo lo han pensado durante muchos años. Es necesario, es una coalición, ¿no?, entre la escuela, las políticas sociales, las políticas educativas y tal. Entonces, en este dualismo, ¿no?, pues hay que intentar salir, ¿no?, la escuela como reproductora y, por otro, la escuela como factor de inclusión social en este sentido, ¿no? ¿Sí? Vale. Bueno, voy a pegar un salto muy fuerte. Interesante esto. Quiero entrar un poquito en el tema de la diversidad, ¿no? En un sentido profundo, la escuela es una burocracia que homogeniza, ¿no? Y esto es una definición de cajón, ¿no? Max Weber, ¿no?, que hablaba de la burocracia, ¿no? Es un orden moral. Es un orden moral lo que ocurre en la escuela, la cual la justificación de todas las acciones humanas que se desarrollan en esta institución está basada en unos fines que son racionales, ¿no?, que es proporcionar una educación, una formación, una instrucción, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay tareas dentro de la escuela que son tareas que ordenan a la gente y tal. Bueno, partiendo un poco de esta idea, ¿no?, que es una institución burocrática, también es cierto que tiene que bregar con la diversidad, ¿no? Y un sistema, el nuestro, en este país que tradicionalmente pues, ha tenido, bueno, pues muchos problemas para asumir la idea de la diversidad, también, diversidad de género, de clase social, de etnia, como decíamos. He de recordarles que en España se considera que el principal problema son los inmigrantes y los gitanos. Entonces, y que, bueno, no es raro tampoco encontrar, bueno, que hay opiniones que dicen que la raíz del problema está en las familias de los niños, ¿no?, y no en las escuelas, en este sentido, ¿no? Entonces, todo esto que la educación intercultural pues intenta de alguna manera presentarse como una solución, ¿verdad?, a todos estos problemas, ¿no? Quiero citar también aquí muy rápidamente un trabajo de Lidia Jiménez Serrano, ¿no?, que nos advierte también del etiquetaje, ¿no?, el riesgo, esto lo decía también Leonardo Piasetti, ¿no?, el riesgo de tipificar todas estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, Lidia Jiménez trabaja en el área de educación en España, muy interesante este libro, escribe sobre gitanos, ecuatorianos, dominicanos, ¿no?, digamos esta etiqueta, todas estas palabras étnicas y etnonacionales, ¿no?, que hay que ponerlas también entre comillas, que son etiquetas lingüísticas, ¿no? ¿Por qué? Porque Lidia se socializó, hizo un trabajo de campo y convivió con familias dominicanas en Madrid, concretamente en 3 barrios de clase trabajadora y en un barrio acomodado. Entonces acompañaba a las madres dominicanas, estos niños que iban a la escuela, las acompañaba cuando llevaba a los hijos al parque, visitó sus casas, bares, discotecas, conversó con muchas mujeres, madres en los salones de belleza dominicanos y fue invitada a primeras comuniones, etc. Entonces se llevó una sorpresa, porque contra todo pronóstico, estas redes sociales, digamos, no estaban delineadas a través de estas etiquetas, para entendernos. Las madres
dominicanas se reunían en el parque y en otros ámbitos con amigas ecuatorianas, colombianas, españolas, es decir, que, ¿entiendes? O sea, no, tenían el punto de vista, por eso digo que es importante, ¿no? Con una naturalidad que nosotros que estamos muy prestos a poner etiquetas, este es gitano, este es colombiano, este es no sé qué, pues lo vivían de otra manera. Los niños también viven esta categoría de otra manera. De hecho, hizo un estudio paralelo en Almería, donde en alguna de estas escuelas, más del 50% de los estudiantes de estas escuelas de Almería, donde Lidia acudió, son inmigrantes o gitanos. Entonces, los niños utilizaban estos sinónimos como moro o gitano de una manera distinta a como los utilizan, pues no sé, los analistas o los expertos en este sentido. Por ejemplo, recuerdo que en este libro hablaba pues también utilizaba la ironía, ¿no? Y decían a un niño que viene a incorporarse recientemente a la escuela, le llamaban moro. Tú eres moro, pero no porque fuera moro, sino porque acababa de llegar tal vez de otro lugar, ¿no? Hay que decir una cosa, que en la escuela pública una de las cuestiones, a diferencia de la escuela privada, por ejemplo, es que hay un concepto que ahora no recuerdo cuál es, pero es esta realidad que la escuela pública tiene que incorporar a lo largo del curso a nuevos estudiantes. Incorporación también. Y eso es algo que también pone presión también al profesorado, ¿no? En cambio, los colegios privados, hombre, tienes pasta y tal, pero la escuela pública a lo largo del año, cualquier mes, tiene que pues, enganchar a todos estos niños que llegan en cualquier momento del año, ¿no? Bueno, pues decían esto los niños, ¿no? Y tal, por lo cual el problema de la diversidad hay que pues, intentar relativizarlo. Bueno, voy a ir muy rápido, bueno, no sé si el tema del antigitanismo quería conectarlo aquí, pero también cabría, bueno, pues no repetir mucho de lo que hemos dicho, ¿no? Ya saben ustedes, ¿no? Esta forma particular de racismo hacia los gitanos que está teorizado ya desde Nicolai, ¿no? En el año 2006 nos aporta una definición del antigitanismo que tiene que ver con la discriminación histórica, la lucha por mantener el equilibrio de poder, la desigualdad de poder existente, fundamental, miedos, prejuicios, la negación de la conciencia pública de discriminación, no somos racistas, y la deshumanización. Este es un libro también interesantísimo, ¿no? Donde habla precisamente de cómo los no gitanos y los payos imaginan a los gitanos. Es como una cuestión casi, ¿cómo decir?, psicoanalítica, ¿no? Los fantasmas, ¿no? Los gitanos siempre han sido como un fantasma para la sociedad mayoritaria. Marx decía en el siglo XIX, un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo, es decir, las clases burguesa, ¿no? Veían el comunismo como una amenaza, ¿no? En nuestra sociedad tal vez, dice Leonardo Pesce, un fantasma recorre el mundo, que es el antigitanismo, la forma en la cual imaginamos a los otros, a los gitanos. Los efectos del antigitanismo son múltiples. Uno de ellos, por ejemplo, que me ha parecido importante subrayar, es el exterminio, la eliminación directa, ¿no? Y hay un tipo de exterminio, aparte del genocidio nazi, el llevarlos a galeras, minería, la gran redada, ¿no? La gran redada de gitanos y tal, sí. Otro tipo de exterminio, el bloqueo de la reproducción, la esterilización, abortos forzados, todo esto, tienen ustedes muchos ejemplos. Hay un tercer tipo de exterminio que es la sustracción de los hijos. María Teresa de Austria, 1774, pues ordenó que se separaran a los niños de las familias romaníes y que se llevaran a las escuelas. Carlos III también estuvo muy influido por esta idea de separar a los niños pequeños, creo que menores de 5 o 6 años. Al final no pudo aplicar estas medidas draconianas, pero se pensó más bien a las personas gitanos condenados, separar a sus hijos de sus gitanos que estaban presos, etcétera, etcétera. Los yenis subidos hasta 1972 eran arrebatados de sus familias y dados en adopción o llevados a recordar esta, ¿cómo se llamaba? Prosjuventute, ¿no? ¿Verdad? Prosjuventute, esta organización suiza que
se dedica básicamente a llevarse a los niños de las familias gitanas y separarlos y darles una educación con el acuerdo del gobierno, ¿no? Algo que hasta el año 72. Suecia, desde 1900, los niños enviados a los orfanatos. Por cierto, Suecia es uno de los pocos países que pide perdón respecto a esto. Tú me corregirás, sabes mucho mejor que yo todo eso. En Italia las adopciones, bueno, ostras, adopciones de menores rom en familias no gitanas. Ostras, mira, tengo por acá una... a ver si lo puedo enseñar muy rápidamente porque es que aquí está. Un libro de Carlota Saletti, Familias amputadas, un estudio etnográfico sobre la adopción de menores en Italia. Conclusiones, rápidamente a las conclusiones. Respecto a un menor un menor rom, en Italia tiene un 60% más de posibilidades de ser señalado por la Procuraduría de la República y derivado del Tribunal de Menores. 50% más de posibilidades de que sea objeto de un procedimiento de adopción. 40% más de posibilidades de ser declarado efectivamente adoptable. En fin, hay toda una política y hay un prejuicio por parte de los jueces italianos respecto a la educación de las familias gitanas respecto a sus hijos. ¿El prejuicio cuál es? Que los jueces italianos parece ser que piensan que un niño pobre, rom o gitano, pues no tiene, digamos, todas sus necesidades afectivas, necesidades cubiertas. Es decir, por el hecho de ser pobre hay que separarlo de la familia. Porque puede ser que sea pobre, pero sus necesidades afectivas estén cubiertas. Pregúntale tú a un hijo de la clase acomodada. Puede ser que tenga mucho dinero, que tenga una posición acomodada, bienes materiales, de sobra, familias adineradas. Bueno, tal vez sus necesidades afectivas no estén cubiertas, ¿no? No les den cariño, afecto, no sé, lo que tiene que hacer una familia, ¿no? Por mucho dinero que tenga. Pero los jueces realmente tienen los jueces italianos este prejuicio hacia los gitanos, un efecto del antigitanismo. Pues que es esto un salto. Vale, ¿qué podemos hacer con voy a ir adelantando un poquito. Hacer algo antropológico con la escuela, ¿no? Bueno, sí. Teniendo en cuenta todo esto, hay algunas metáforas, ¿no? Que rápidamente voy a repasar, ¿no? Metáforas que se aplican a la escuela. Por ejemplo, la del ascensor social. Es una metáfora. 1927, Sorokin, un ruso, bueno, que luego se hizo estadounidense y tal y cual, es el primero que descubrió la movilidad social, ¿no? Dijo que ciertamente la escuela es un canal privilegiado para ascender socialmente. La idea del ascensor, sabéis que es un aparato que sube de abajo arriba. Tú le das al botoncito esa es la metáfora. Vas de abajo arriba en la sociedad, ¿no? Entonces, claro, lo que hay que aclarar también que esta metáfora del ascensor hay que combinarla con otra metáfora, que es la metáfora del tamiz. O sea, es un cedazo, en el sentido de que la escuela es selectiva, evidentemente. Así, por decirlo ahora, he intentado buscar alguna imagen en que se viera un ascensor subiendo y al mismo tiempo echando gente, ¿sabes? Así es como funciona la escuela. Es un ascensor, sí, vale, pero también va echando gente, hay gente que se va cayendo de ese canal, ¿no? De ese canal de movilidad, ¿no? Vamos a ir rápidamente. También otra de las metáforas es la metáfora de la escuela como una barrera. Intentar superar las barreras lingüísticas y culturales, es decir, la idea de la escuela como un campo de batalla. Es una metáfora, ¿no? La idea de hay que derribar las barricadas, las barreras, ¿no? Los profesores a veces son vistos como los enemigos y los estudiantes como los resistentes al cambio, listos para luchar y negociar según vaya el conflicto, ¿no? Es una metáfora, también se utiliza mucho, la metáfora de la frontera, ¿sí? La idea del choque o el encuentro entre culturas globalizadas, es decir, la escuela fronteriza.
se utiliza. Bueno, y esto sabéis que en los últimos 30 años bueno, ha sido también una metáfora muy utilizada, ¿no? Más con la globalización. El 75% de los niños de la Tierra, del planeta Tierra, requerían algún tipo de educación primaria. Es decir, y el 20% de la población de la Tierra eran estudiantes. Con lo cual vemos cómo se ha extendido de alguna manera este asunto. Casi todos están estudiando ahora, lo cual es un poquito tramposo, ¿no? Lo que digo, ¿no? Porque, por ejemplo, en algunos países del sur o de Latinoamérica no todos tienen cobertura escolar, ¿no? El acceso garantizado. Depende desde el punto de vista lo que hagan, desde el norte o del sur, o desde Europa, América Latina u otros países. Bueno, pero esto es una imagen muy potente, ¿no? La escuela como una fuerza integradora planetaria. Es un poco la idea esta de una mirada ecuménica, ¿no? Todos los niños del mundo en su camino hacia la civilización. Esto se expresa de manera muy poderosa. Claro, para ir concluyendo, no sé cómo voy de tiempo. Tema de ellos y nos reservaremos un cuarto de hora, ¿te parece? ¿Cuánto tiempo? 5 minutos. 5 minutos. Pues entonces muy rápidamente. Digo 5 minutos con la idea de reservarnos un cuarto de hora para conversar. Vale, pues básicamente citar algunos estudios que están en mi parte final. Tengo aquí el libro de Ana María Gómez, que realizó una etnografía muy interesante sobre los Sinti de Bolonia. Sinti que viven en campos nómadas, campos que terrenos de acampada, que el gobierno pone a su disposición y tal y cual. Y es un trabajo súper, no sé, a mí me parece tan interesante. Alguna de sus tesis resumo muy rápidamente, ¿no? Hay un cierto consenso, y ustedes seguramente estarán de acuerdo conmigo, ¿no? La importancia de relacionar las dinámicas de clase con dinámicas de relaciones extraescolares, la familia, la comunidad, ¿sí? Y con el marco también más amplio, económico, político, social y cultural. La idea es que la escuela es un nodo. La escuela no está aislada. Socialmente es un nodo de varios nodos. Entonces, por eso les decía que el fracaso que tuvimos con este programa de refuerzo escolar fue precisamente en el que no éramos conscientes de que necesitábamos ese pacto, esa alianza, esa colaboración mucho más amplia. No solamente en el espacio de una asociación gitana, sino también esta conexión con el ayuntamiento, con la diputación, con la Generalitat, con todos los agentes, las ONGs, los maestros, etcétera, etcétera. Así es como funcionan y hubieran funcionado mejor las cosas, ¿no? Entonces, ella habla de algunas cuestiones, por ejemplo, estos sí los... Yo con este ordenador a veces me lío, ¿no? Pero bueno, ella habla de una cuestión, quiero mostrar aquí un gráfico, creo que lo escaneé, de 3 tipos de pedagogía, ¿no? Es interesante. Voy a hacerlo así más lento. Aquí está. Ostras, lo voy a poner en grande porque si no... Bueno, sí, el concepto de igualdad está en la base de la democracia, pero no es una igualdad indiferenciada, sino que es una igualdad en la diversidad, ¿no? Dice Ana María Gómez. Y hay que dialogar, ¿no? Y tener una comunicación no violenta dentro de la escuela, con todos estos sectores y estas minorías. Y, bueno, parte de tres líneas interesantes. Cuando hablamos de la pedagogía intercultural, hemos de ver también de dónde viene todo esto, ¿no? Y, bueno, ella dice que cuando se elaboran los dispositivos didácticos, pues hay 3 grandes ejes, ¿no? Por ejemplo, la idea de, no sé, esta educación compensatoria, ¿no? Que durante muchos años estuvo vigente, ¿no? Programas compensatorios tiene que ver mucho con esa idea de la cultura de la pobreza. Oscar Luis, en los años 60, hablaba de esto, ¿no? De que los pobres son pobres porque tienen una cultura y por mucho que se compren un refrigerador, el comprarse un refrigerador y viven en la chabola o en algún lugar marginal les va a hacer todavía más conscientes de su marginación, ¿no? Así que, entonces, claro, eso que planteaba Oscar Luis, de que hay que intentar superar
podemos decir que estos niños en la escuela intenten superar su incapacidad. ¿Cómo? Pues prepararlos profesionalmente, etcétera, etcétera, a través de esto. Es decir, como si tuvieran una cultura deficitaria, un déficit. Esto durante muchos años se manejó, y por eso digo que es muy parecido a la receta que tenía Óscar Ruiz para que los pobres dejaran de ser pobres. Esta sería la primera línea. La segunda línea sería la idea de Paulo Freire. Ahora me estoy poniendo un poquito más académico. Paulo Freire, pedagogía del oprimido, que fue muy clásico, ¿no? ¿Verdad? En este sentido, donde él planteaba, bueno, pues, el concepto de cultura oprimida. ¿Vale? También aplicado a la escuela, pues sería esto, pero que, bueno, pues hay que concientizar de esta opresión. ¿Vale? Pero hay un tercer eje pedagógico que es muy interesante, y esto lo he tomado de una investigadora, tiene un apellido un poco complicado de pronunciar, Niswinear, año 88, sobre opresión y liberación. Es un manuscrito, no sé si lo publicó al final, pero estuve revisando y tal. Y es una línea interesante, es la idea bicultural, en el cual ya no es tanto la cultura A la que le dice a la cultura B qué es lo que tiene que hacer, que es el caso de Óscar Ruiz, que es el caso de Paulo Freire, la que tiene que enseñar cómo tiene que hacer las cosas, sino que es un diálogo idealmente paritario, bilateral, por eso se llama bicultural, ¿no? A inicia el diálogo, es decir, la sociedad mayoritaria. B identifica el problema, ya sean gitanos, otro tipo de minorías o sectores sociales, y A y B trabajan conjuntos por la solución. Un poquito lo que vemos en estos ambientes, ¿no? De señales con gitanos. Pienso yo, ¿no? Es decir, por eso digo que es bidireccional. Es un modelo cibernético que se retroalimenta, idealmente en una situación paritaria. Bueno, pues esta sería una de las aportaciones, ya sé que tengo muy poquito tiempo. Déjame citar, si te parece, tengo tiempo, me dará tiempo a citar este segundo texto, que es muy interesante, de Estefanía Montrandolf, una amiga y colega de Italia. ¿Por qué? Aquí les pongo un caso extremo. Bueno, este es el caso de la desaparición de una comunidad romaní en Italia, en la zona de Melfi, más o menos en la parte sur, cerca de Potenza, ¿no? Uno de los pocos casos de cómo desaparece una comunidad. Es decir, se disuelven como romaníes, como gitanos. Y la escuela es parte también de ese proceso. No es la única responsable de que desaparezca esta conciencia, esta identidad como gitanos o como romaníes, sino que también obedece a otros factores en consonancia con la escuela. Se lo voy a resumir muy rápido, ¿no? Desde los años 50 del siglo pasado existía una comunidad rom muy importante en esta ciudad de Melfi. Y esta antropóloga repasa los archivos, etcétera, etcétera, pero ocurrió que, por una cuestión de cambio en el contexto económico, los oficios tradicionales que llevaban a cabo estos romaníes, que tenían que ver con cuestiones de comercio de caballos y tal, ¿recuerdan un poquito el caso de España? Comercio de caballos, de mulas, los tratantes de ganado. Bueno, en Italia ocurrió esto. Muchos de estos rom emigraron al norte de Italia, hombres sobre todo, con lo cual las mujeres se quedaron solas, pero emigraron no como grupo, no como comunidad, es decir, no emigraban a Milán, a Roma en grupo y se apoyaban, sino que emigraban como emigraban los payos también de Melfi, individualmente. ¿Y qué ocurrió? Que las mujeres, la comunidad, perdió el contacto con estos jóvenes varones. Las mujeres empezaron a casarse con payos, matrimonios mixtos. Y la escuela, también por una política equivocada en nombre de la integración forzosa, empezó a borrar todos los rastros de esta conciencia o esta identidad romaní o gitana. Básicamente hicieron que se volvieran invisibles. Pero paradójicamente los convirtió en estudiantes exitosos. Estudiaron en la escuela, muchos llegaron, estos rom, llegaron a puestos importantes, se aliaron también con los políticos y los caciques locales, entraron dentro de la política con la democracia cristiana, por ejemplo, y empezaron a trabajar de funcionarios y tal en oficios, pero prácticamente la comunidad se ha disuelto. No digo que sea la escuela la responsable,
pero digamos que la escuela también tenía un papel muy importante y en la conclusión me parece interesantísimo, y con esto acabo, lo que Estefanía plantea, ¿no? Que es una entrevista a un profesor jubilado. Algunos de ustedes son profesores jubilados, ¿no? Y digamos que usted, la mina, creo que también llegó a estar y tal, yo también estuve por allá en la mina trabajando. Y claro, lo que dice el profesor es apabullante, ¿no? Es decir, prácticamente lo que hizo la escuela es borrar toda esta idea de la diversidad. Por supuesto, no se ha enseñado historia romaní, ni siquiera una memoria, ni siquiera una aportación positiva de este grupo, que fue prácticamente borrado. Eso es un ejemplo también de cómo una mala política integradora a costa de todo puede contribuir también a la disolución. Es uno de los pocos casos es decir, que ahora en la escuela se enseñaba que no se podía utilizar la palabra rom. Estaba prohibido hablar de rom. No, eso no existe. Aquí no existen los rom. Y esto es lo que se les enseñaba a los niños. Y al final, como decíamos, la profecía autocumplida, al final acabaron asumiendo que no tienen memoria, se borró la memoria. Resultado de ello, pues hay una historia también de sufrimiento en las personas, sus padres y madres de estos niños, personas de cierta edad, pues explican que esto les ha generado un gran dolor, este aplanamiento, ¿no? Esto es interesantísimo, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que igual lo tendríamos que dejar aquí, ¿no? Porque vamos mal de tiempo. Bueno, sí, te pido disculpas por la amenaza del reloj, pero la idea es, si os parece, son las 2 menos 10, o sea que estamos en tiempo, y así disponemos de 10 minutos. Y ya te pido disculpas por la descortesía de estar todo el rato mostrando el reloj, pero así disponemos de 10 minutos, si os parece, para hacer alguna consulta, intervención, comentario o pregunta, ya que disponemos aquí de conexión. Adelante. Hola, gracias. Una ponencia con muchas sugerencias. Profesor, jubilado y de la mina, muchos años. A lo mejor coincidimos, luego hablamos. A ver, primera, una cosa que en general creo que nos afecta a todos. El hecho de equiparar enseñanza y educación es quizá un tanto exagerado. La escuela es una parte pequeña de la educación que reciben los niños y que hemos recibido nosotros. Por lo tanto, todas las consecuencias, todas las cosas, las cargas positivas y negativas que le ponemos a la escuela, que son correctas, pero dentro de un marco que incluye, la educación incluye la familia, los amigos, las redes sociales, el juego, el deporte, todo esto está presente y sumando influye más que en la escuela. Ahora, a pesar de esto, yo diría que la escuela, la enseñanza está pensada para que infantes y adolescentes se aprendan a adaptarse al sistema imperante y a la cultura dominante. Entonces, mientras esto siga así, yo creo que mayoritariamente, a pesar de que unos cuantos los que estamos aquí y otros muchos, unos cuantos más, que quieren revertirlo, claro, cómo hacer que lo que se enseña ayude a dar elementos para cambiar esta realidad, para luchar contra esta sociedad. Y esto, hablando del pueblo gitano, pues también le afecta. Le ayuda mucho al pueblo gitano estar escolarizado. Estamos intentando que escolaricen y lo hemos hecho porque estamos aquí y lo seguimos haciendo. Pero el pueblo gitano está en una escuela paya, una escuela que está pensada para adaptar al sistema actual, no para adaptar y reconocer las minorías. No sé, quizá por eso hay mucho absentismo y abandono por parte de los gitanos. No sé si era por este motivo. Gracias. Bueno, tienes toda la razón. Mira, muy brevemente, por ejemplo, en el trabajo de Ana María Gómez, ella pues plantea esta idea de que hay que intentar conectar estos dos ambientes, el ambiente familiar especialmente, ¿no? Y el ambiente escolar, porque la educación, sabe usted perfectamente, ¿no? La educación es algo
en el caso de la familia gitana, la institución nuclear, pues es la familia, como yo también lo he ido defendiendo, ¿no? Es la institución que media, ¿no? También en el mundo exterior, evidentemente con muchas variaciones, ¿no? Pero es la gestora. El modelo de la escuela muchas veces choca con el modelo familiar, ¿no? Un poco la costumbre anterior, ¿no? Que cuando yo trataba de responder este cambio de chip y tal, bueno, pues Ana María Gómez plantea que es interesante, ¿no? Que tiene que cambiar algo y tiene que haber algo que se produzca y algo que no se produzca entre esos dos ambientes. Obviamente, por ejemplo concreto, ella cuando va a la escuela e intenta que estos niños sinti en condiciones muy difíciles de precariedad se integren en la escuela, por ejemplo, ¿cómo los hace que empiecen a trabajar? Los hace trabajar en grupo, porque en la cultura sinti es muy importante la relación familiar, la relación entre los hermanos, y pone a los dos hermanos que están en ese curso, recuerdo, los pone a trabajar juntos. Tú sabes que en la escuela tradicionalmente nos ha enseñado que trabajar con otro niño es copiar. Estás copiando del otro. Entonces, por ejemplo, son pequeños elementos que nos ayudan a introducir el ambiente de esos otros valores, o de los valores familiares y comunitarios muy fuertes dentro de la escuela, que trabajan juntos los hermanos. Por ejemplo, cosas así, ¿no? Evidentemente de cierta pedagogía respetuosa para el éxito escolar. Sí, tienes toda la razón. ¿Hay alguna mano más? Sí. ¿Alguna por allá? Muchas gracias. Quería preguntarte, al hilo también de lo que estábamos hablando ahora, dentro de que has nombrado muchos aspectos del currículum oculto, también salía allí el reconocimiento de cada cultura para valorarla, no para integrarla, sino y el diálogo con la alteridad. ¿Qué elementos consideras que deben estar presentes para articular las diferencias culturales, que no integrar, sino articular en igualdad de condiciones, y para, sobre todo en una sociedad ya multicultural que a mi juicio supera la dicotomía gitano-payo e incorpora muchas otras identidades o sujetos colectivos? Vale. Oye, una de las cosas, por ejemplo, para responder parcialmente esa pregunta, la cual no he tenido tiempo todavía para desarrollar, es, por ejemplo, para articular bien los mediadores culturales. Hostia, necesitamos mediadores gitanos. Por supuesto, más profesores gitanos. Aquí en la exposición que tenemos aquí afuera, pues me ha dado mucho gusto ver ahí la referencia fulanita de tal, maestra gitana. Tener esos referentes, necesitamos más maestros gitanos. El tema de la mediación es fundamental. En la mina, por ejemplo, bueno, con la gente con la cual yo me relacionaba, que eran gitanos andaluces, algunos de ellos, especialmente mujeres, es un tema que hemos hablado, ¿no? El avance que han tenido las mujeres en la formación, en los estudios superiores, es brutal, ¿eh? Por lo menos en la universidad nos llegan cada vez más estudiantes gitanos y una parte importante son mujeres, con lo cual han tenido que hacer ciertos pactos, ¿no? Dentro de la familia, pero también han sido capaces de tomar decisiones, a veces en contra de su propia familia, o a veces han sido apoyadas por su propia familia. Entonces, esto es interesante, pero en la mina, por ejemplo, bueno, pues trabajaba con una compañera Cali, gitana, que estaba dedicada básicamente a eso, mediación en la escuela, ¿no? Entonces, interesante el papel que pueden aportar los gitanos como creadores de conocimiento. Es decir, el papel epistemológico que tienen los gitanos. Tienen que tener más poder, sin duda alguna, para tomar también decisiones dentro de la escuela, como maestros, como mediadores, como analistas, como sociólogos, como antropólogos, en este sentido. Por ejemplo, la participación, sobre todo, de los jóvenes y líderes gitanos dentro de estos espacios, y que se les dé oportunidad dentro de los consejos locales, gitanos y dentro de estos organismos, que tenemos que también intentar seguir formando y dándole espacio sobre todo a estos jóvenes, que son los que van a traer los cambios. Las mujeres jóvenes
son las que están llevando a cabo los cambios. Por cierto, esto no es muy diferente a lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Yo tengo hijas, tú sabes perfectamente que el siglo XXI va a ser el siglo de las mujeres. Con ellas va a ser, con la revolución de género, tú. Hostia. Son ellas las mujeres las que están llevando a cabo muchos de los cambios en esta sociedad, contra el patriarcado, etcétera, etcétera, tú. Pero es que claro, es así. Bueno, si os parece, hay una última palabra y como estamos justo en el tiempo, pues hay una última intervención y acabamos. Bueno, primero dar las gracias a David por una exposición tan reveladora, o por lo menos que saca a la luz el currículo oculto, ¿no? La cultura o incultura escolar, ¿no? Yo me quería referir al sistema de acceso, precisamente al magisterio, al profesorado, ¿no? Hasta qué punto actúa como un filtrado de la alteridad social y cultural, ¿no? Este año me ha tocado ser miembro de un tribunal de oposición a secundaria y he comprobado realmente, ¿no? Ojalá se pudiera documentar eso, pero claro, hay también una opacidad alrededor de esos procesos precisamente para evitar la transparencia que podría acabar con el filtrado, ¿no? Pues cómo se establecen estándares que filtran directamente a otras culturas, ¿no? Había una compañera que procedía de Utrera, hizo una exposición muy brillante, muy colorida y con mucha vivacidad, y a otras personas del tribunal les parecía que era desordenada, ¿no? Entonces ella se identificó diciendo, bueno, tenga en cuenta que yo soy flamenquita, ¿no? Entonces, cuando ella ya no estaba presente, le hice ver al tribunal que se estaba identificando como gitana, ¿no? De Utrera. Y ellos decían, vamos, ¿qué me estás diciendo? No, esta mujer la ha hecho mal. Y, de hecho, esos filtrados siguen operando, ¿no? A lo mejor hace falta dejar que entre la luz pública y cambiar el sistema de acceso para que, a diferencia de otros países, España no sea un país donde el magisterio es blanco y reproduce actitudes antigitanas, ¿no? ¿Tienes que dar alguna indicación? Pues muchas gracias por vuestra atención. Estamos en horas, somos puntuales. Aguardad apenas un minuto y acabamos justo con las indicaciones de... Vamos a darle un aplauso.